¿Qué tal? Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de sistema cardiovascular, ¿ok? Antes que nada tenemos que resolver unas preguntas para que nosotros podamos desarrollar adecuadamente este tema. Es un tema un poquito árido, pero si nosotros lo entendemos bien, va a ser muy sencillo de entender patologías que derivan de este sistema. Esas preguntas que nosotros tenemos nos van a ayudar un poquito a esquematizar las partes del sistema cardiovascular. Primero que nada es cómo se conforma el sistema cardiovascular, cuáles son los dos sistemas o circulaciones que integran el sistema cardiovascular, qué diferencia existe entre la circulación fetal y la circulación del adulto, cuáles son las capas que conforman los vasos sanguíneos, cuál es la principal irrigación del músculo cardíaco, cómo se inerva el músculo cardíaco y cómo se disemina el cáncer a través de la circulación. El sistema circulatorio forma parte muy importante de la diseminación del cáncer y bueno, vamos a entender una vez que abordemos todas las partes del sistema cardiovascular cómo se disemina el cáncer, ¿ok? El sistema cardiovascular funciona como una especie de bomba de agua, así como nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro departamento, en el edificio donde trabajamos, un sistema que impulsa el agua a la parte superior del edificio y de ahí se va distribuyendo el agua en todas las llaves, en todas las regaderas que tiene nuestro domicilio. El sistema cardiovascular también tiene una bomba que impulsa agua principalmente a través de una tubería de distintos calibres y distintos grosores, y esta agua se distribuye a través de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿ok? Entendiendo esa parte o esa homología del sistema cardiovascular, vamos a entender un poquito mejor cómo funciona. Lo primero que debemos de entender es que el sistema cardiovascular transporta principalmente líquido. Cuando no hay líquido en este sistema cardiovascular, en esta tubería, en este sistema hidráulico, cuando no hay líquido, entonces empezamos a tener problemas. Este líquido principalmente se denomina sangre. La sangre también es un tejido, es reconocido médicamente como un tejido, sin embargo la consistencia de este tejido es líquido. Este líquido debe tener ciertas características en cuanto a densidad y en cuanto a características de componentes para que pueda circular libremente a través de los vasos sanguíneos, que es la tubería que comprende este sistema hidrostático. Esta sangre va a viajar por todo el cuerpo. Es un sistema cardiovascular, un sistema linfático que constituiría el drenaje que tiene nuestro cuerpo. El sistema linfático es como la coladera, como el drenaje de nuestra casa. Es ese sistema linfático que se encarga de llevarse fuera del cuerpo o destruir dentro del mismo cuerpo, pero en otra zona que no afecte estas agresiones, estos microorganismos, estas células que no son benignas para el cuerpo. El sistema linfático se encarga de destruirlas o de eliminarlas de las zonas vitales, ¿ok? Principalmente la función de circular a través de todo el cuerpo la sangre es transportar oxígeno. Esta molécula de oxígeno que viaja unida a la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, este oxígeno tiene que llegar a todos los tejidos porque los tejidos requieren de oxígeno para sobrevivir, ¿ok? El transporte de la sangre, este material líquido a través del cuerpo va hacia las células y también las células nos entregan un desecho o un material que ya no sirve para que el cuerpo lo transporte a sitios donde se puedan degradar y eliminar de nuestro organismo. La circulación fetal es distinta a la circulación del adulto y tenemos que entenderla de esa forma porque es aquí donde empiezan a aparecer ciertas patologías que pueden afectar el funcionamiento de la bomba que tiene nuestro sistema cardiovascular. La bomba que tiene nuestro sistema cardiovascular se llama corazón. Ahorita vamos a abordar un poquito acerca del corazón y bueno, entendiendo que existe una diferencia entre la circulación fetal y la circulación del adulto, podemos entender algunas de las patologías que presentan incluso los recién nacidos en el sistema cardiovascular. Primero que nada tenemos que entender que la placenta juega un papel muy importante en la circulación fetal, ya que la placenta es la parte que filtra, la parte que funciona como pulmón, como riñón, como hígado en el bebé. ¿Okay? El bebé dentro de la pancita de la mamá, el bebé intrauterinamente no tiene una función tan precisa
en cuanto a sus riñones, el hígado y sus pulmones, debido a que se encuentra dentro de agua y obviamente los pulmones requieren aire para poder funcionar. Mientras el bebé está desarrollándose y está creciendo en la pancita de su mamá, los pulmones no están oxigenando, sino que la placenta se encarga de transportar o de administrar esta sangre oxigenada que lleva nutrientes y que lleva de alguna forma lo que el bebé necesita para ir creciendo y desarrollándose. La placenta se implanta dentro del útero de la mamá, sale de la placenta una estructura denominada cordón umbilical. Este cordón umbilical se compone por dos venas y una arteria, por dos arterias y una vena. Estas dos arterias y una vena van a transportar sangre y regresar a la madre la sangre que ya no se necesita. Estas dos arterias y una vena que componen el cordón umbilical entran a través del abdomen en el bebé y llevan esta sangre a todo el cuerpo, ¿okay? Aquí tenemos la principal diferencia de la circulación, la primera diferencia de la circulación fetal. En lugar de tener una arteria y dos venas como nosotros normalmente tenemos en nuestro organismo, el cordón umbilical lleva dos arterias y una vena. Esa es la primera diferencia que tenemos en la circulación. Segunda diferencia, la circulación no llega al hígado, como habíamos platicado anteriormente, para hacer los procesos de esa aduana que habíamos platicado en el hígado. El hígado todavía no funciona como en el adulto, y entonces nosotros tenemos una derivación o una desviación de la circulación a través de este ducto venoso. El ducto venoso se encarga de brincar el paso hepático, o sea, transportar la sangre sin necesidad de pasar a través del hígado directamente a la vena cava inferior. La vena cava inferior llevará la circulación al corazón y el corazón a los pulmones y a todo el organismo, ¿okay? Entonces, la segunda diferencia entre la circulación del adulto y la circulación fetal es este ducto venoso que libra o quita la circulación que va hacia el hígado y la pasa directamente a la vena cava inferior. Otra diferencia que existe entre la circulación fetal y la circulación del adulto es que el corazón en el adulto normalmente presenta dos bombas, una derecha y una izquierda. En el bebé el corazón va a funcionar como una sola bomba debido a que el corazón se encuentra comunicado a través de dos orificios que se llaman foramen oval y foramen interventricular o comunicación interventricular. Prácticamente el corazón funciona como una sola bomba que impulsa sangre a todo el organismo. En el adulto se cierran esta comunicación interventricular y esta comunicación interauricular para que se divida una circulación derecha y una circulación izquierda, una circulación mayor y una circulación menor. La circulación menor oxigena y la circulación mayor lleva el oxígeno a todo el cuerpo. En el bebé, el pulmón no necesita oxigenarse, no necesita oxigenar la sangre, el pulmón no está funcionando para oxigenar la sangre todavía, puesto que la sangre ya va oxigenada a través de la placenta y el cordón umbilical. Entonces, no requiere este paso de la circulación derecha o circulación menor a través de los pulmones para oxigenarse, sino solamente lleva sangre para el desarrollo adecuado de los pulmones, ¿ok? Entonces, estas diferencias que se establecen en la circulación fetal van a desaparecer al momento en el que nosotros pinzamos el cordón umbilical. El cordón umbilical va a lanzar o va a enviar un estímulo al bebé en el momento en el que nosotros cortamos esta circulación. Este estímulo va a ocasionar que el bebé haga su primera inspiración una vez que nosotros pinzamos el cordón umbilical, y al hacer esta inspiración el pulmón se va a vaciar de agua y se va a llenar de oxígeno. Propiamente inicia como tal la respiración y la circulación del adulto propiamente, ¿okay? Hay veces que estos cierres pueden tardar un poco más de 24, 48 horas o incluso en patologías ya cardíacas donde estos cierres no se dan. Y por eso empezamos a tener algunas malformaciones o patologías cardíacas del recién nacido. ¿Okay? Entonces, en el momento en el que nosotros pinzamos el cordón umbilical, se va a obliterar el ducto venoso y se convierte en el ligamento falciforme que habíamos platicado. Este ducto venoso, de ser un vaso sanguíneo, se convierte en un ligamento. La comunicación interventricular y la comunicación interauricular se cierran e inicia la circulación derecha e izquierda propiamente de un corazón extrauterino, ¿ok?
Entonces, si nosotros entendemos estas diferencias de la circulación, podemos explicarnos por qué algunas veces las cardiopatías pediátricas ocasionan cianosis, ocasionan infartos, ocasionan cardiomegalia o algunas alteraciones en la circulación del bebé, porque alguno de estos mecanismos o derivaciones que se tenían en el intrauterinamente no se lograron cerrar adecuadamente y por eso empiezan a tener problemas los bebés. Propiamente hablando ya de la circulación extrauterina, ya una vez que el bebé está fuera del útero, nosotros tenemos dos bombas musculares. La circulación, el corazón, tiene dos bombas musculares integradas dentro del mismo corazón, una derecha y una izquierda. La derecha es una circulación menor que solamente se va a encargar de llevar la sangre a los pulmones para oxigenarse. ¿Okay? Aquí también tenemos una excepción a la regla. La primera excepción a la regla que nos muestra que las arterias que salen del corazón y van hacia el pulmón llevan sangre carboxilada. Normalmente en todo nuestro organismo las arterias llevan sangre con oxígeno hacia todos los órganos para que el órgano pueda aprovechar esta oxigenación. Sin embargo, las únicas arterias que llevan sangre carboxilada, o sea que no lleva oxígeno, sino que llevan precisamente a oxigenarse, son las arterias pulmonares. La definición de la arteria que vamos a ver más adelante nos indica que va desde el corazón hacia el órgano. Y en esta parte, en esta circulación menor o circulación derecha, son las arterias que llevarán sangre que no lleva oxígeno, pero precisamente van al pulmón para cargarse de oxígeno y regresan por las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada, que también es la segunda excepción a la regla, donde normalmente las venas llevan sangre carboxilada, en esta ocasión van a llevar sangre oxigenada porque ya la conducen hacia el corazón con la finalidad de que el corazón bombee la sangre al resto del cuerpo para llevar oxígeno. ¿Okay? Entonces, la bomba derecha, circulación menor, corazón derecho o circulación pulmonar, es el inicio de esta circulación. Se encarga de llevar la sangre oxigenada a los pulmones y de los pulmones regresa la sangre oxigenada al corazón izquierdo o a la bomba izquierda y se integra o inicia la circulación mayor. La circulación mayor va a llevar la sangre a través de todo el cuerpo y regresa por las venas a la circulación derecha nuevamente para llevar a cabo nuevamente la oxigenación. Estas dos son las circulaciones que tenemos propiamente: circulación derecha e izquierda, circulación pulmonar y sistémica, circulación menor y circulación mayor. ¿Okay? El circuito sistémico se integra por diversos calibres y diversas estructuras tubulares que se llaman vasos sanguíneos. El circuito sistémico lleva arterias y lleva venas. Las arterias normalmente se dirigen a los órganos para llevar oxígeno, llevar nutrientes, llevar lo que el órgano necesite para hacer sus funciones, y las venas llevan el retorno de la sangre que lleva los desechos, que lleva el dióxido de carbono para expulsar a través de los pulmones. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca de corazón. El corazón es la parte más importante del sistema cardiovascular. El corazón es el que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo. El corazón se compone de dos cavidades, en realidad 4 cavidades, pero principalmente son 2 bombas. Una bomba derecha y una bomba izquierda. ¿Okay? La bomba derecha es la que viaja, que habíamos comentado, hacia el pulmón. La bomba derecha tiene la circulación menor. Aquí se observa la aurícula que se encuentra en la parte superior derecha del corazón, es la aurícula derecha, que recibe la sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Esta sangre va a viajar hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a impulsar la sangre a través de las arterias pulmonares. Esta sangre que va hacia los pulmones se oxigena en el pulmón y regresa a través de las venas pulmonares, ingresa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va hacia la aorta, que es el vaso más grande que tiene nuestro cuerpo, y la aorta distribuirá de alguna forma esta sangre oxigenada a todo el cuerpo. Nosotros hemos escuchado, cuando nos ponemos un estetoscopio en el pecho,
los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos, uno diría que es de dónde provienen esos ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos provienen del cierre de las válvulas del corazón. Cuando se cierran las válvulas del corazón, son válvulas o una especie de tapadera que tiene el corazón. Son válvulas entre la aurícula y el ventrículo, entre el ventrículo y los vasos sanguíneos. Estas válvulas, al cerrarse, van a producir los ruidos cardíacos, ¿ok? Ahorita, más adelante, vamos a platicar un poquito de la inervación del corazón y un poquito de la irrigación del corazón, que también resulta importante. En el tema anterior que vimos sistema muscular, platicábamos acerca del músculo cardíaco, que es un músculo que no se fatiga, es un músculo estriado, es un músculo involuntario, porque no podemos nosotros controlar su movimiento. El músculo cardíaco solamente se encuentra en el corazón, como su nombre lo indica. Y bueno, estas características del músculo, estas células apantalonadas con ciertas características especiales, es lo que permite que el corazón tenga un movimiento uniforme durante toda nuestra vida, ¿ok? Aquí tenemos otra imagen del corazón. Aquí tenemos claramente cómo se ven las arterias pulmonares, cómo salen del ventrículo derecho. Okay. Aquí tenemos los vasos coronarios que integran la circulación del corazón, porque el corazón también necesita oxígeno, y estos vasos coronarios, un dato importante que hay que mencionar es que estos vasos coronarios se llenan en diástole. La sístole y la diástole son los movimientos que genera el corazón. La sístole es cuando impulsa, cuando hace una contracción enérgica para impulsar la sangre a través de la aorta, y la diástole es cuando se llena. El músculo del corazón se relaja, se llena de sangre y entonces tiene fuerza nuevamente para generar una contracción y un impulso para llevar la sangre a todo el cuerpo. Estas arterias coronarias, un dato importante es que normalmente, a diferencia de otras arterias del cuerpo, se llenan en diástole. Cuando el corazón se llena de sangre es cuando estas arterias coronarias se llenan. Normalmente las arterias del cuerpo se llenan cuando el corazón late, cuando el corazón está en sístole, pero estas arterias específicamente del corazón coronaria se llenan en diástole. Aquí en esta imagen que está en la parte inferior vemos el corazón en la parte posterior, ¿ok? La parte posterior del corazón se observa aquí muy claramente los vasos que vienen del pulmón, las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo y de ahí salen por la aorta. Aquí tenemos la aorta, el callado de la aorta, donde se muestra algunas ramas que salen directamente del callado de la aorta, como son el tronco brachiocefálico, ¿okay? Las carótidas, la subclavia, que son parte de los grandes vasos que vamos a comentar más adelante, que tienen características estructurales especiales. Aquí son dos imágenes muy claras y muy didácticas de las caras del corazón. El corazón se encuentra, como ya habíamos comentado anteriormente, en el mediastino, entre los dos pulmones, ¿okay? En el mediastino, en este espacio que se encuentra en la parte del centro del tórax, y está cargado ligeramente hacia el lado izquierdo, es donde nosotros podemos ubicar el corazón. Aquí tenemos más imágenes acerca del corazón. Miren, aquí tenemos la arteria coronaria derecha, que nace precisamente, son los primeros vasos que van a emerger de la aorta. La aorta es el vaso más grande que tiene el cuerpo, aquí emergen las coronarias. Más adelante vamos a platicar un poco de patologías de las arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, ¿okay? Aquí tenemos una disección del ventrículo derecho, donde se pueden observar los músculos papilares, ¿okay? Los músculos papilares son unos pequeños pilares que jalan, de alguna forma jalan y regresan a esta válvula que está dividiendo la aurícula del ventrículo. Estos músculos papilares se encuentran en la cavidad del ventrículo y estos músculos están adosados mediante unos pequeños ligamentos hacia las válvulas y permiten el cierre y la apertura de estas válvulas para el paso de la sangre, ¿okay? Aquí nuevamente vemos parte de la circulación, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, la arteria descendente anterior, la descendente posterior. Son la parte de la anatomía que nosotros tenemos que conocer cuando estamos estudiando un paciente que sufre un infarto, por ejemplo. Entonces, el cardiólogo debe de conocer perfectamente las ramas, las desviaciones que puede tener estos vasos sanguíneos para ubicar la zona de un infarto o la zona de
taponamiento de las arterias coronarias que le puede condicionar la vida a un paciente. ¿Ok? Hablando un poquito acerca del sistema de conducción, el corazón tiene, ya habíamos platicado, una estimulación propia, como si tuviera una batería, un marcapasos. Este marcapasos está ubicado en el nodo sinoauricular, en la aurícula derecha. El nodo sinoauricular va a conducir el impulso eléctrico al nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular va a conducir el impulso eléctrico a través del haz de His, que se encuentra en esta zona. El haz de His viaja a través del tabique interventricular y utiliza estas fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje se extienden a lo largo de todo el corazón, conduciendo el impulso eléctrico para generar una contracción. Este es un sistema muy rítmico, muy preciso, que no se fatiga y que está generando este ritmo cardíaco que todos nosotros tenemos para poder vivir. Este sistema de conducción se puede acelerar o desacelerar por otros sitios de inervación en donde se involucran el sistema parasimpático, el nervio vago y algunas hormonas o algunos neurotransmisores que pueden hacer que esta excitabilidad del marcapasos cardíaco se acelere o disminuya su velocidad o incluso hasta detenerse. ¿Okay? Tenemos un centro de estímulo a nivel del bulbo raquídeo que controla también de alguna forma este ritmo del corazón. Aquí tenemos nuevamente, hablando un poquito de la inervación, involucrados de T2, T3, T4, son fibras nerviosas que viajan hacia el corazón. Tenemos aquí el bulbo raquídeo a nivel de la base del cráneo. El bulbo raquídeo también está el centro cardiorrespiratorio que puede controlar de alguna forma el estímulo cardíaco hacia el corazón. Y bueno, son el propio marcapasos que ya hemos platicado ahorita, los que se encargan de llevar este ritmo cardíaco e incluso una situación de paro cardiorrespiratorio cuando se lesiona alguno de estos centros. Platicando un poco de los vasos sanguíneos, es importante que veamos que existen tres clases de vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. Cada uno de estos vasos sanguíneos tiene características estructurales especiales que le permiten hacer una función diferente en cada segmento de nuestro cuerpo. No en todos lados vamos a tener arterias grandes, no en todos lados vamos a tener venas, no en todos lados hay capilares. Cada uno de estos vasos tiene una localización y una función específica. Las arterias, como característica importante, son vasos de alta presión que llevan el impulso cardíaco. Las arterias tienen la pared gruesa, puesto que llevan una fuerza de impulso de sangre, una presión de hidrostática importante, y transportan sangre oxigenada. Recordamos que la única diferencia o la única excepción a la regla donde no se transporta sangre oxigenada son las arterias pulmonares. Fuera de las arterias pulmonares, las arterias llevan sangre con oxígeno. ¿Okay? Conforme van disminuyendo su calibre, las arterias tienden a hacerse más delgadas, y vienen las arteriolas, que es un poco más delgada que las arterias grandes. Y finalmente los capilares arteriales. El capilar arterial tiene características en su pared que permiten que la sangre salga del vaso sanguíneo. Tiene una especie de fenestraciones, una especie de agujeros que permiten que la sangre salga del capilar y haga su función en el órgano blanco. ¿Okay? Entonces, arterias, alta presión, paredes gruesas, sangre oxigenada. Conforme disminuyen de calibre vienen las arteriolas y finalmente los capilares arteriales. Las venas llevan a cabo el retorno de la sangre, ya propiamente llamado el retorno venoso. Son paredes más delgadas porque no llevan presión. Las venas no llevan una presión como las arterias, no llevan el pulso que llevan las arterias. Por eso son paredes más delgadas, porque el riesgo de una lesión de la pared sin pulso es mucho menor. Llevan sangre carboxilada o con dióxido de carbono en la sangre, para transportarlo directamente hasta el corazón y que el corazón nuevamente haga la oxigenación en los pulmones. Conforme van disminuyendo de calibre las venas, se denominan vénulas y capilares venosos. Es exactamente la misma disposición que las arterias, pero en reversa. ¿Okay?
Hay una característica de las venas que es importante que sepamos por cuestión estructural, que son las válvulas o valvas venosas. Las válvulas venosas son necesarias porque al no llevar presión las venas y al ir en contra de la gravedad hacia arriba, necesitan de alguna forma una especie de escalón para ir ascendiendo. Este escalón son estas válvulas que se muestran aquí en la imagen que se encuentra aquí en el centro. Estas valvas son una especie como de nido de golondrina que al pasar la sangre se abren y al intentar regresar o al presentar un retorno venoso se cierran en automático para que no haya ese retorno de sangre en todo el sistema cardiovascular. Estas valvas se encuentran principalmente en venas de calibre mediano. Estas valvas principalmente se encuentran en los miembros inferiores, aunque podemos encontrar en cualquier parte del cuerpo, pero las más importantes son las de los miembros inferiores, y la disfunción de estas válvulas es lo que propicia aquel padecimiento que conocemos como las varices. Las varices, la insuficiencia vascular, la insuficiencia venosa, es precisamente la disfunción de estas válvulas venosas que no nos regresan esa sangre, empiezan a formar pequeños coágulos, arañas vasculares y problemas propiamente en la irrigación de los músculos y de los miembros pélvicos. Esto ocurre típicamente en personas que padecen obesidad, que se dedican a empleos o trabajos donde están mucho tiempo en la misma posición, como los pilotos, las personas que están mucho tiempo sentados o que están mucho tiempo parados. Incluso hay cirujanos que sus cirugías son muy prolongadas, de tiempos muy prolongados, y esto puede ocasionar de alguna forma disfunción en estas venas, en estas válvulas venosas. Estas valvas venosas se encuentran ubicadas en la capa interna del vaso sanguíneo, en el endotelio. Estas válvulas o valvas tienen una característica muy precisa. O sea, nosotros podemos intentar vaciar la sangre de las venas de nuestro antebrazo y podemos ver cómo se forman, o sea, bomban estas válvulas debido a que su cierre tan hermético no permite el retorno venoso. Incluso las enfermeras, cuando van a canalizar a un paciente, tienen que hacer pruebas para evitar dañar estas válvulas con el catéter que van a canalizar al paciente cuando nos sacamos sangre y demás, porque son estructuras muy delicadas, ¿okay? La diferencia también entre las arterias y las venas en cuanto al grosor de la pared está ubicada en la capa media. Los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, tienen 3 capas. Estas capas es la íntima o endotelio, que está en la parte más profunda del vaso, en la luz del vaso. Tenemos la capa media, que está hecha de músculo liso. ¿Se acuerdan que platicábamos en el sistema muscular del músculo liso? Fascículos longitudinales que van a generar contracción mucho más lenta que el músculo esquelético. Bueno, esta capa media de los vasos sanguíneos es de músculo liso y responde a estímulos como adrenalina, como estímulos de algunas hormonas, estímulos de estrés, estímulos nerviosos. Este músculo liso responde a esos estímulos. Esta capa adventicia protege de alguna forma el músculo liso de la capa media y bueno, le da esa estructura firme al vaso sanguíneo. La vena, aquí tenemos la imagen, es más delgada, la arteria es un poquito más gruesa, el grosor lo da el músculo liso, y el capilar, como característica especial, solamente se conforma por capa íntima. El capilar solamente contiene endotelio, y el endotelio tiene estas pequeñas fenestraciones en el vaso sanguíneo que permiten salir la sangre oxigenada y permiten reabsorber la sangre carboxilada para regresarla al corazón. Estas son las características principales de los vasos sanguíneos y bueno, es lo que nos permite distintas situaciones de irrigación en el cuerpo, ¿ok? Aquí, como siempre lo acostumbro en todas mis diapositivas, les pongo una imagen que yo les sugiero. Ya estamos a nada de terminar este curso y bueno, estos hábitos en su vida son muy importantes. Son hábitos que mejoran su vida y como médicos que van a ser sujetos de mucho estrés y de mucho carga de trabajo, yo creo que tienen que tratar desde este momento de incorporar estos hábitos a su vida, por lo menos hacer 1 hora de ejercicio al día,
por lo menos tomar 2 litros de agua, tomar té. El café es muy rico, pero bueno, tiene sus detalles, específicamente con las mujeres puede causar un poquito de alteración a nivel de las mamas. El té es mucho mejor. Comer frutas, por lo menos elijan 4 momentos del día donde pueden ingerir fruta. Hacer 5 comidas, yo sé que todos nos enseñaron a hacer 3 comidas al día. Yo creo que es mucho más sano hacer 5 comidas un poco más pequeñas y saludables, obviamente. Escuchen música. La verdad es que la música alimenta el alma, alimenta la mente, permite esparcirse un poco, y de verdad que deben de reír un poco. Las personas que no ríen poco a poco van amargándose un poquitín. Yo creo que la risa es muy, muy importante. Incluso hay estudios y hay especialidades en psicología que han demostrado que la risa es una terapia formidable. Hay incluso estudios acerca de lo que se llama risoterapia. La risoterapia justamente habla de esta necesidad del cuerpo de reír y de alegrarse, ¿ok? El sueño es muy importante. Yo sé que es muy complicado para un médico dormir porque tiene mucho que estudiar, porque tiene mucho trabajo, todo el tiempo estamos ocupados, pero tienen que tratar de organizarse de tal forma que su sueño por lo menos tenga 8 horas. Lean mucho, cosas que no sean de medicina, lean cosas que no tengan nada que ver con medicina, porque eso también ayuda mucho a despejar la mente. Entonces es muy importante que lean, y además yo les recomiendo desde ahorita, a partir de este momento, no se vayan nunca a dormir sin por lo menos leer 15 minutos de algo de medicina y 15 minutos de otra cosa que no tengan que ver con medicina. De verdad, su día no debe de acabar si no leen por lo menos algo que les inspire, que les motive. Y bueno, qué padre que les guste mucho la medicina, pero dice el maestro Mariano Ramírez de Gollado: el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Entonces, y finalmente, 10 minutos de reflexión. Reflexionen sobre su día, reflexionen. Hay personas que les gusta reflexionar hablando con Dios, hablando con la vida, hablando con lo que ustedes quieran. Reflexionen introspectivamente. De verdad, ustedes deben de pensar todos los días lo que hicieron y lo que van a hacer. Entonces, estos 10 minutos de reflexión al día son muy importantes para ustedes. Es una recomendación que yo les hago desde este momento que están empezando esta carrera. Y bueno, sigamos adelante con nuestros temas y con nuestra vida. Hablamos específicamente de las arterias. Las arterias, como les comentaba hace un momento, llevan alta presión, o sea, llevan una presión importante, y por eso requiere esta estructura, la pared del vaso sanguíneo arterial, esta estructura muy firme. Este grosor del músculo liso de la arteria tiene que ser muy, muy, muy firme para que pueda soportar esta presión, que estamos hablando de 120 milímetros de mercurio aproximadamente, la presión que manejan los grandes vasos que están cerca del corazón. El orden de las arterias es descendente, o sea, de mayor grosor a menor grosor conforme se van alejando del corazón. En la parte distal del sistema circulatorio, los vasos arteriales son mucho más delgados que en la parte cercana o la parte proximal al corazón. El grosor es variable conforme se van alejando. El músculo y las fibras elásticas son de 3 tipos, ¿okay? Las grandes arterias elásticas, las arterias musculares de calibre mediano y las arterias de calibre pequeño, o también denominadas arteriolas, ¿okay? Las grandes arterias elásticas tenemos como ejemplo la aorta, el tronco brachiocefálico, la subclavia y la pulmonar. Son arterias de gran calibre que tienen unas fibras muy elásticas, un grosor importante del músculo liso que integra su capa media de la arteria, y bueno, funcionan como conducción, reciben el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el impulso más grande del corazón, de la sangre que impulsa el corazón, y mantienen la presión arterial. O sea, estas arterias son las que dan principalmente la presión que nosotros medimos con un baumanómetro en el brazo. Estas arterias son las que se encargan de dar ese signo o ese dato que es importante en medicina, la presión arterial. Las arterias musculares de calibre mediano son arterias que regulan la distribución del flujo sanguíneo. Esta distribución a través de todo el cuerpo se encargan estas arterias de calibre mediano, presentan pulso. Cuando nosotros exploramos a un paciente y hacemos una revisión,
una exploración física, el pulso lo podemos sentir en las arterias de calibre mediano. Es muy difícil que nosotros sintamos el pulso de las arterias de gran calibre porque están normalmente cerca del corazón y lo que estaríamos sintiendo o explorando sería propiamente el latido cardíaco. Sin embargo, las arterias de calibre mediano podemos explorarlas a nivel del pulso radial, el pulso femoral. Esas arterias son las que nosotros exploramos clínicamente y podemos identificar el pulso o el ritmo del corazón, ¿ok? Presentan pulso rítmico. Su músculo liso circular es de un grosor menor que las arterias grandes, pero que de igual forma tiene características de resistencia importante y son visibles al momento de una disección. Si yo les preguntara en su examen qué calibre de arterias podemos nosotros visualizar claramente en una disección, obviamente en extremidades o entre los músculos, son las arterias de calibre mediano, ¿ok? Ejemplo de estas arterias son la arteria braquial y la arteria femoral. Son arterias de calibre mediano. Y finalmente las arterias de calibre pequeño, o también denominadas arteriolas, que es la parte final del vaso sanguíneo arterial. Antes de formar propiamente un capilar, esta arteriola regula la presión arterial mediante constricción o dilatación, ¿ok? No son visibles a simple vista, necesitamos medios especiales para verlas y tienen estas pequeñas fenestraciones que vamos a requerir para que se filtre o salga la sangre del vaso sanguíneo propiamente y se pueden explorar clínicamente mediante el llenado capilar. Ustedes pueden hacer un ejercicio fácilmente y apretar su mano y cerrarla, abrirla y cerrarla, abrirla y cerrarla, y van a ver cómo la mano se pone blanca cuando ustedes hacen presión o incluso alzan la mano y cómo rápidamente se vuelve a poner de color rojo o se vuelve a colorar esta mano. Esto es el llenado capilar. Nosotros incluso tenemos datos clínicos que nos orientan a que un llenado capilar deficiente puede hablar de una hipoperfusión o una disminución de la presión arterial porque no llenan con la suficiente velocidad que el cuerpo requiere. Cuando tenemos un paciente con una hemorragia, con un choque hipovolémico, con una situación donde la presión bajó considerablemente, el llenado capilar definitivamente se ve afectado. Y que quede claro muy bien la diferencia entre mantener la presión arterial y regular la presión arterial. Estas arteriolas regulan la presión arterial porque son muchas. Una cantidad importante de capilares va a condicionar que la presión suba o baje mediante constricción y dilatación. No tanto por el calibre del vaso, sino por la cantidad de capilares que tenemos en todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos un susto o una impresión, nos hemos dado cuenta que una expresión típica de que te espantaste o tuviste una impresión fuerte es que te pones blanco, ¿no? Dices, estás pálido, tuviste un susto o viste un fantasma, o esa es una expresión típica que encontramos. Precisamente la adrenalina o el susto o la situación de estrés va a generar que esa vasoconstricción de los capilares mediante una descarga adrenérgica vacíe la sangre o conduzca la sangre hacia los órganos vitales, ¿no? Que son cerebro, pulmón, corazón, hígado, riñón, y sacrifique de alguna forma el riego sanguíneo en músculo, piel u órganos que no son vitales, ¿ok? Esto es mediante la constricción de los vasos capilares o de las pequeñas arteriolas. Entonces, es diferente el mantenimiento de la presión que tienen las grandes arterias elásticas a la regulación de esta presión arterial que es llevado a cabo mediante las arterias de pequeño calibre, ¿ok? Las arterias presentan anastomosis. ¿Qué son las anastomosis? Son conexiones que las arterias tienen para llegar a un sitio de acción. El objetivo final de una arteria es llegar a irrigar un órgano, llegar a irrigar un músculo, llegar a irrigar una zona que requiere sangre, que requiere oxígeno, ¿no? Entonces las arterias, para poder llegar a ese objetivo, pueden tener ciertos obstáculos, llámese obstáculos propiamente mecánicos u obstáculos de distancia, ¿ok? Entonces, para resolver, el cuerpo humano es muy sabio y la naturaleza es muy sabia y dice, bueno, si yo voy a tener un obstáculo para llegar a un sitio de acción, establezco una ruta alternativa para llegar a ese sitio de acción.
y entonces que no sacrifiquemos ese órgano que requiere la circulación sanguínea. Estas derivaciones o estas conexiones que existen entre los vasos sanguíneos para llegar al sitio de acción se denominan anastomosis. Las anastomosis son comunicaciones entre el mismo vaso y son desviaciones alternativas que el flujo sanguíneo establece ante una interrupción del flujo. Son de 3 tipos, ¿ok? La circulación colateral es una. La circulación colateral requiere de un tiempo para que se forme. La circulación colateral es la que permite que una persona de edad avanzada, cuando sufre un infarto, no se muera, ¿ok? Si a cualquiera de nosotros que somos jóvenes nos diera un infarto, tenemos más probabilidad de fallecer que una persona de edad avanzada. ¿Por qué? Porque esta persona de edad avanzada ya tiene circulación colateral. ¿Quiénes forman esta circulación colateral? Las personas de edad avanzada o los deportistas de alto rendimiento. Esta circulación colateral, ¿qué indica? Dice, ¿sabes qué? Se tapa un vaso, bueno, pero tengo 3 vasos más que sustituyen esa obstrucción. Entonces, cuando tiene un infarto, un pequeño infarto, una persona de edad avanzada, no le afecta de la misma forma que un joven, porque esta persona de edad avanzada tiene circulación colateral, o sea, tiene arterias que viajan alrededor de la obstrucción y de todas maneras alcanzan a llevar un flujo sanguíneo suficiente para que no muera. Esa es la circulación colateral. Bueno, la característica principal es que requiere tiempo para su formación, ¿ok? No nacemos con esa circulación colateral, sino que se va formando conforme va pasando el tiempo. Las arterias terminales verdaderas, esas anastomosis son muy escasas. Estas anastomosis propiamente podríamos decir que son casi inexistentes. No hay una conexión en ese vaso sanguíneo tal que permita que si hay una obstrucción, el órgano al cual llegan sobreviva. Estas anastomosis se llaman arterias terminales verdaderas y como ejemplo tenemos la retina o el riñón. La retina o el riñón tenemos un vaso único que llega al órgano y en el órgano propiamente, si se obstruye esa irrigación, el órgano va a perder totalmente la circulación. La retina es un órgano que permite la visibilidad o la visión. Y esta retina, cuando nosotros tenemos una obstrucción que es una arteria terminal verdadera, prácticamente va a generar amaurosis, que es la ceguera, pues. El término que comúnmente conocemos es la ceguera. Entonces, arterias terminales verdaderas son una sola arteria que llega al órgano y que si se obstruye, pierde la circulación. Y las arterias terminales funcionales son anastomosis ineficaces. ¿Qué significa? Que en algún momento del desarrollo de ese órgano tenían circulación, que era circulación alternativa, pero al cabo del desarrollo o al cabo de un tiempo de ese órgano, estas anastomosis están presentes físicamente, aunque no tienen propiamente circulación esas conexiones del vaso, ¿ok? Entonces, estas arterias terminales funcionales son anastomosis ineficaces, que, bueno, a diferencia de la circulación colateral que sí sirve, estas no tienen como tal una irrigación, pero están presentes físicamente porque por ahí en algún momento del desarrollo de ese órgano había circulación que permitía el crecimiento del órgano o el desarrollo de este órgano. Aquí en este esquema que está aquí abajo podemos observar claramente la diferencia de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos las venas que tienen las valvas y vean el grosor de la pared del vaso. Y aquí tenemos la arteria que tiene un grosor mucho mayor, que la capa del músculo es mayor. Y aquí tenemos precisamente la unión. Esta unión de la arteria con la vena se llama shunt o cortocircuito. Es cuando la vena que lleva sangre oxigenada entra en contacto con la vena que lleva sangre carboxilada. Esta es una unión capilar donde tenemos incluso las anastomosis previo a llegar al sitio del shunt. El shunt es el contacto de la vena con la arteria y después las anastomosis de la vena o del capilar venoso para el retorno venoso, ¿okay? Esta es la estructura del vaso sanguíneo en un esquema bastante didáctico para entenderlo, ¿okay? Vamos con la parte de las venas. Las venas no llevan presión, ¿ok? Su orden es ascendente, o sea, de menor a mayor calibre. Van desde lo más delgado hasta lo más grueso. No llevan pulso, ¿ok? No llevan pulso como las arterias. Van en contra de la gravedad, ¿ok? Van subiendo.
Y bueno, algún dato curioso es que son de color azul típicamente, aunque ya realmente sobre la práctica vemos que en una disección, en una cirugía, los vasos sanguíneos no se ven como el libro dice. Ojalá y se vieran con las mismas características de color y de estructura que nosotros estudiamos. Ya implica un poquito de conocimiento de la anatomía, el saber si es una vena o una arteria, porque no son como tal un color tan claro. Nosotros incluso a través de la piel podemos verla como un color ligeramente verdoso. Se dice que el color azul o verdoso lo da este transporte de sangre sin oxígeno, de sangre carboxilada. Y bueno, también son de 3 tipos, al igual que las arterias. Son vénulas, que son las más delgadas, que llevan más o menos las mismas características de las arteriolas, con la diferencia del grosor de la pared. Estas vénulas también regulan la presión mediante el mismo mecanismo que las arteriolas. Es una constricción, forman plexos. Normalmente hay más venas que arterias. Normalmente el trayecto va una arteria por 2 venas. Si recuerdan, el cordón umbilical es el único donde lleva 2 arterias y una vena. Bueno, en la circulación general nosotros siempre vamos a llevar una arteria por 2 venas. Esa es la relación común que vamos a encontrar, ¿ok? Un ejemplo de estas vénulas es el arco venoso dorsal del pie. Cuando nosotros vemos nuestro empeine, el empeine de nuestro pie se ve claramente, sin necesidad de hacer ningún tipo de disección ni maniobra extraña. Podemos ver fácilmente a simple vista el arco venoso dorsal del pie, el arco venoso dorsal de la mano, ¿ok? Tenemos venas medianas o venas medias, que son las que típicamente tienen las válvulas venosas. Las valvas que platicábamos, estos nidos de golondrina, se encuentran en venas de calibre mediano, ¿okay? Reciben el nombre de las arterias que acompañan. Si yo tengo una arteria femoral, voy a tener una vena femoral. Si yo tengo una arteria safena, voy a tener una vena safena, y así sucesivamente, ¿okay? La cefálica y la basílica y las safenas son ejemplos de las venas de mediano calibre. Y finalmente la arteria de gran calibre que tenemos es la vena cava. Es una vena con anchos fascículos longitudinales de músculo liso, una túnica adventicia muy bien desarrollada, puesto que ya va a recibir el flujo de retorno venoso de todo el cuerpo, y llega o desemboca finalmente en la aurícula derecha del corazón. ¿Okay? Aquí tenemos un esquema de las venas, principalmente las venas de mediano calibre que se encuentran en los miembros inferiores. Tienen estas válvulas como característica sumamente importante, y si recordamos que una de las funciones del músculo es exprimir el vaso sanguíneo para el retorno venoso, bueno, aquí está el esquema perfectamente claro, donde se observa que la contracción del músculo permite que se exprima el vaso sanguíneo de la vena en el retorno venoso y finalmente vaya ascendiendo en contra de la gravedad, ¿ok? Los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, también necesitan oxígeno, también necesitan nutrirse, también necesitan esta irrigación, y el vaso sanguíneo que irriga al vaso sanguíneo se denomina vasa vasorum. Vasa vasorum es el vaso sanguíneo que irriga al vaso, ¿ok? Este vasa vasorum es necesario para que el tejido también tenga su irrigación y el vaso mantenga las características físicas que requiere para hacer su función. Ustedes preguntarán, ¿cómo es que la sangre sale del vaso sanguíneo y regresa nuevamente al vaso sanguíneo? Porque ahorita vamos a tocar un tema que son los vasos linfáticos, que también tiene sus características especiales. ¿Cómo es que el vaso sanguíneo se llena y se vacía? ¿Ok? Existe una hipótesis que se llama hipótesis de Starling, que menciona que el retorno venoso y el retorno de desecho y de CO2 entra al vaso sanguíneo por diferencia de presiones. ¿Okay? La presión osmótica, la presión oncótica, que es dada por la cantidad de proteínas que se encuentran en el líquido de la sangre, va a jalar o atraer mayor o menor cantidad de líquido dentro del vaso. Esta diferencia de presiones dada por la cantidad de proteínas que contiene el líquido o la sangre es lo que permite que la sangre se vaya a su sitio. No es como que esté programado por computadora ni por gracia divina el hecho de que la sangre se vaya a un lado. Tiene una explicación física y científica, que es esta diferencia de presiones de los líquidos que están fuera y dentro del vaso sanguíneo, hacen que el líquido que corresponde se vaya al lado adecuado, ¿ok? Aquí tenemos un esquema en la parte de abajo donde se ve claramente
la arteria de color rojo, la vena de color azul y los vasos capilares linfáticos de color amarillo. Este tejido rosa que se encuentra en esta zona es lo que nosotros denominamos el tercer espacio o el intersticio. El intersticio es ese líquido extravascular, o sea, fuera del vaso sanguíneo, que tampoco está en el órgano y que en donde el líquido mediante el cual se va a hacer el intercambio de este líquido para que se vaya hacia los vasos que le corresponde. El intersticio es el líquido que va a alojar o a almacenar o va a permitir que se dé una inflamación. Cuando nos hinchamos, cuando tenemos un edema en el cuerpo, precisamente aumenta el líquido en el intersticio y por eso se ve hinchado o edematizado ciertos tejidos, ¿no? Entonces, este esquema de aquí muestra los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el intersticio. Si se dan cuenta, el vaso linfático es un fondo ciego, ese no se conecta con ninguno de los vasos sanguíneos, ese se conecta directamente al intersticio y de ahí del intersticio recoge ese desecho o ese material que ya no sirve para el órgano y que ya no sirve para el cuerpo con la finalidad de intentar eliminarlo o destruirlo del cuerpo. Ya habíamos platicado anteriormente cuando vimos hígado, cuando vimos la anatomía del hígado, platicamos un poquito acerca del sistema porta. Ahorita lo vamos a volver a mencionar. Ahora sí quiero que quede muy claro para qué funciona el sistema porta. Es importante que lo abordemos dentro del sistema cardiovascular porque es parte del retorno venoso que tiene el cuerpo. La función del sistema porta hepático nos dice que es un sistema venoso. Ojo, porque esa es una pregunta con trampa que nosotros luego hacemos en los exámenes, ¿no? Es un sistema venoso, no arterial, es un sistema venoso que es el responsable de dirigir la sangre de lo que es el tracto gastrointestinal y del órgano vaso, no del vaso sanguíneo, sino del órgano del vaso, dirige esta sangre hacia el hígado y el hígado va a procesar esta sangre para tratar de eliminar toxinas como medicamentos, alcohol, algunos situaciones que ingerimos y que no benefician al cuerpo, eliminarlas o almacenarlas y proporcionar a lo mejor glucosa o glucógeno al cuerpo o algunas proteínas o algunos lípidos que son necesarios para digestión o para otros procesos, ¿ok? Entonces transporta la sangre del tracto gastrointestinal y del vaso hacia el hígado. Las sustancias que se absorben en el intestino viajan primero al hígado para su proceso y después continuar hacia la vena cava para su circulación, ¿ok? Ese es el sistema porta. Ya habíamos platicado hasta el cansancio en cuanto vimos la anatomía del hígado, que la vena porta se forma de la mesentérica superior y de la esplénica. Esta vena entra al hígado y finalmente sale a través de las venas hepáticas para integrarse a la circulación general. La vesícula, que es esta estructura en forma de saco que se encuentra en la parte inferior, posterior-inferior del hígado, esta vesícula aloja los eritrocitos muertos. Los eritrocitos muertos del cuerpo, los que el vaso y en general la circulación envían al hígado y dicen ya terminó su vida media del eritrocito, que son 120 días aproximadamente. Este eritrocito muere a nivel del hígado y se transporta como biliverdina. La biliverdina son los eritrocitos muertos, se alojan y llevan un proceso bioquímico, se convierte en bilirrubina. La bilirrubina se aloja en la vesícula biliar y esa bilirrubina nos sirve para destruir grasas en el intestino. Cuando nosotros ingerimos algo que contiene grasas, la vesícula biliar se exprime o se aprieta, se vacía, vaciando su contenido en el conducto cístico, y este conducto cístico se conecta al duodeno junto con el conducto pancreático y vacían enzimas y jugos biliares para digerir grasas, para destruir estas grasas o saponificar estas grasas, bueno, de alguna forma eliminar estas grasas y se pueda absorber solamente lo que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Entonces, la vesícula biliar forma una parte importante de la digestión y cuando nosotros tenemos una patología a nivel de la vesícula biliar y tenemos que quitar la vesícula biliar, podemos afectar de alguna forma la digestión del paciente
que ya no tiene vesícula biliar. De hecho, una de las recomendaciones que los gastroenterólogos realizan a los pacientes con colecistectomía o con resección de la vesícula biliar es que traten de evitar lo más posible el consumo de grasas, porque ya no tienen la misma digestión al carecer de este jugo biliar, que es muy importante, que no se deja de secretar, pero la cantidad que se segrega es mucho menor que si tuviera la vesícula biliar. Una patología típica de la vesícula biliar son los litos o las piedras en la vesícula, que es lo que ocasiona que se tenga que retirar en alguna ocasión esta vesícula biliar. ¿Okay? Entonces, si queda claro, el sistema porta es la unión de la esplánica con la mesentérica, se forma la vena porta entra al hígado, y en el hígado se distribuye o se procesan estos nutrientes y finalmente se integra la circulación general por la vena cava cuando ingresa la vena hepática a la vena cava. ¿Okay? Aquí tengo una imagen que muestra con mucho gusto lo que más me gusta a mí en la vida, aparte de la comida que ya había mencionado con ustedes, es la cirugía. Y hace poco, bueno, no muchos años, unos 7, 8 años, que me integré yo en la vida de la laparoscopía. La endoscopía es una maravilla que a mí me ha cautivado y que me ha hecho apasionarme de esta técnica quirúrgica. La laparoscopía permite hacer cirugías a través de orificios pequeños. El término endoscopía significa ver a través de un pequeño orificio. Nosotros metemos una cámara en esta zona del ombligo. Esta es la cámara, este es un pequeño tubo que entra al abdomen. El abdomen se llena de gas y nos permite hacer una cirugía sin necesidad de abrir el abdomen de un paciente, y resolviendo las mismas patologías que se resolvían con una cirugía abierta, se resuelven con una técnica endoscópica. Este paso y esta fotografía a mí me encanta porque es una fotografía que muestra el riesgo que implica este tipo de técnica quirúrgica y que involucra conocimiento muy amplio de la anatomía. Cuando nosotros vemos en esta imagen que les mostré ahorita del sistema porta, esta zona de este cuadro que está aquí, donde se muestra la aorta, el tronco celíaco, la vena porta, la cava inferior, la vesícula. Cuando vemos esta zona que está aquí, definitivamente quirúrgicamente es una zona de mucho peligro. Es una zona donde cualquier error, cualquier situación de cálculo fallido puede costarle la vida a un paciente. Una lesión en esta zona puede ser mortal en cuestión de minutos para un paciente. Cuando nosotros hablamos de una colecistectomía, que suena a una cirugía muy convencional y muy sencilla, y que pareciera, por lo mismo que se hace por endoscopía, que es una cirugía muy sencilla, porque es de las cirugías más realizadas a nivel mundial, la colecistectomía, decimos, pues es una colecistectomía muy rapidito. Bueno, y vemos esta zona, cualquier movimiento milimétrico que esté fuera de lugar lesiona uno de estos vasos y adiós Nicanor. Se muere la paciente, y yo creo que el médico con la paciente también se muere del susto, porque es como si rompiéramos una tubería de alta presión. Cuando yo les muestro esta imagen que está aquí, esta colocación del trocar, este trocar, que es la forma en la que nosotros ingresamos al abdomen para poder meter el lente que está aquí, inflar el abdomen y hacer la cirugía, este es el primer paso de la laparoscopía. Este primer paso implica ingresar este trocar, que es propiamente una navaja, o sea, podría ser utilizado como un puñal. Este trocar, que tiene una navaja en la punta y que ingresa a través del ombligo, justamente ingresa precisamente arriba de esta zona de grandes vasos. Y si nosotros no hacemos cuidadosamente este paso de colocar el primer trocar, antes de iniciar la cirugía, termina la cirugía y termina la vida del paciente y termina la vida del médico. Este paso implica un conocimiento muy firme de la anatomía, porque un mal paso le puede costar la vida a un paciente. ¿Okay? Esta imagen a mí me gusta mucho. Este es el equipo de trabajo con el que yo normalmente opero. Nosotros tenemos ya muchos años trabajando juntos, y la verdad es que ustedes, desde este momento que se encuentran en el premédico, pueden ir formando sus grupos de trabajo para estudiar, para aprender, para dar clases,
para tratar de trabajar juntos, trabajan en equipo, y cuando alguien trabaja bien en equipo, tenemos buenos resultados. ¿Ok? Hay una satisfacción bastante grande. Platiquemos del sistema linfoide. El sistema linfoide es la última parte del sistema circulatorio. Es lo que nosotros mencionamos como desagüe o la coladera de nuestro sistema de tuberías del cuerpo. ¿Se acuerdan que platicaba yo al inicio de esta presentación que el sistema cardiovascular es como nuestra tubería o como nuestro sistema de agua en nuestro hogar? Hay una bomba que impulsa la sangre, que en este caso sería el corazón, en nuestra casa sería la bomba del agua. Esa sangre va hacia el tinaco en nuestra casa y se distribuye a través de las regaderas y de los lavamanos y demás. En este caso serían los capilares, esta regadera, estos vasos sanguíneos serían los capilares. Nosotros cuando nos bañamos seríamos el órgano, el riñón, el intestino, el hígado. Nosotros somos ese órgano blanco al cual llega nuestra sangre, y la coladera por donde se va el desecho, lo que nos lavamos, la mugre que nos quitamos cuando nos bañamos, esa coladera por donde se va el agua que ya nos sirve, es precisamente el sistema linfoide. A mí me gusta mucho hacer esa analogía porque tratamos de imaginarnos y nos lo aprendemos un poquito más claro. Este sistema linfoide es el desagüe que permite drenar el exceso de líquido ístico, esta mugre que nos quitamos del cuerpo, este líquido que ya nos sirve, este líquido que contiene bacterias de una infección, que contiene el cáncer, que contiene las células malignas, que contiene el tatuaje que nos pusimos en la piel, que contiene el cigarro que nos pusimos a fumar, el alcohol que nos tomamos. Este sistema linfoide es el que trata de erradicar de nuestro cuerpo lo que nos sirve. Vean qué increíble y qué mágico es el cuerpo humano, que aunque nosotros no tengamos medicamento, que no tengamos una cirugía, que no tengamos medicina, el mismo cuerpo va a buscar eliminar la enfermedad, eliminar todas las agresiones que nosotros le hacemos, ¿ok? Este desagüe permite drenar el líquido ístico, proteínas plasmáticas al torrente sanguíneo, así como eliminar los desechos procedentes de la descomposición celular y de la infección. Yo me quité la uña enterrada de mi dedo gordo y no tuve la precaución de desinfectar los alicates que utilizo para quitarme la uña y se me infecta el dedo gordo. Bueno, aunque nosotros no tomáramos antibiótico, ¿y cuántas veces no ha ocurrido que se quitan una uña enterrada, se les infecta el dedo y ni siquiera toman antibiótico ni nada, y al cabo de unos días, con agüita y con jabón, el mismo dedo gordo va a volver a curarse sin necesidad de hacer nada, gracias a este magnífico sistema linfático que erradica esta enfermedad o esta infección, células y demás. E incluso el cáncer, uno diría, bueno, si tenemos un sistema linfático tan maravilloso, ¿para qué existen los oncólogos? No, bueno, no siempre el sistema linfático logra vencer a esta descomposición o esta copia defectuosa de las células que denominamos cáncer, ¿no? Ahorita van a ver unos ejemplos de este cáncer. Los vasos linfáticos o los plexos linfáticos es parte del sistema linfático. Otra parte del sistema linfático son los vasos linfáticos. La linfa propiamente es un líquido con características especiales. Los nódulos linfáticos que comúnmente encontramos o llamamos como ganglios. La abuelita, la tía, la prima dice, se me hinchó un ganglio, ¿no? Tengo el ganglio en la axila, tengo el ganglio en la ingle, tengo el ganglio aquí en el cuello, ¿no? Te tocan las abuelitas y te dicen, te revisan el cuello y dicen, mira, tiene hinchado los ganglios, se me hace que tiene infección, ¿no? Los linfocitos es la célula propia de la linfa o del sistema linfático, son los linfocitos, ¿ok? Y los órganos linfoides, que son los que se encargan de producir estos linfocitos, de alojar esta linfa para tratar de destruir las células que no son buenas, no son útiles, o las toxinas del cuerpo. Precisamente para eso son los órganos linfoides. Producen linfocitos y alojan esta linfa para conducirla a sitios donde se puede erradicar la enfermedad. Aquí tenemos los plexos linfáticos. Son redes de capilares linfáticos que recogen la linfa desde un fondo ciego, ¿ok? ¿Se acuerdan que hace rato vimos un esquema en donde se veía claramente la unión de las arterias con las venas que forman el shunt, o esta unión capilar donde se une la sangre venosa con la arterial?
Tenemos aquí en amarillo, perfectamente esquematizado, el tercer espacio o el intersticio. Y vean cómo el vaso linfático marcado aquí de color verde, el vaso linfático no se conecta ni con las arterias ni con las venas, se conecta directamente al espacio ístico o al tercer espacio o al intersticio para recoger de aquí este líquido que vamos a tratar de eliminar. ¿Okay? Aquí tenemos un órgano, vamos a imaginarnos que esto es un órgano, el riñón, el pulmón, el que ustedes quieran, el órgano que ustedes quieran, el músculo. Este es un órgano y el órgano ya recibió el oxígeno que necesita, que viene a través de las arterias. El órgano entrega a las venas el dióxido de carbono y deja en el tercer espacio o en el intersticio lo que no necesita para que el vaso linfático lo recoja y lo lleve mediante un sistema de relevos, lo lleve hasta el conducto torácico, que es el conducto más importante que tenemos que aloja la linfa, y este conducto torácico elimine este tejido, estas células, esta infección o cualquier organismo o microorganismo que no sirve para el cuerpo. ¿Okay? ¿Cómo entra al vaso linfático este líquido que ya no funciona? Por diferencia de presiones y por diferencia de osmolaridad, que ya habíamos platicado. Aquí tenemos una imagen en una microscopía de tercera dimensión, en un microscopio electrónico tenemos una imagen de un linfocito. El linfocito es la célula que propiamente va a envolver o va a tratar de eliminar esta partícula que no sirve en el cuerpo. Los linfocitos son células de defensa que están integrando el sistema linfático. Aquí tenemos la estructura de un vaso linfático. Si ustedes recuerdan que las venas y las arterias tienen capas, una íntima, una media o músculo liso y una adventicia, bueno, el vaso linfático, a diferencia de los otros vasos sanguíneos, es un vaso que solamente contiene capa endotelial. ¿Okay? Solamente contiene una capa. Esta capa es de tipo endotelial. Curiosamente también tiene valvas, porque también va en contra de la gravedad. Tiene valvas pequeñas. Esta es la característica cuando nosotros vemos al microscopio o logramos identificar un vaso linfático. Se describe un aspecto arrosariado. Un aspecto arrosariado significa que parece un rosario. Quienes no conozcan un rosario, en el examen final lo van a conocer. Su abuelita se los va a dar. Un rosario es como un collar que tiene pequeñas bolitas y esas bolitas pues se utilizan para rezar. En algunas religiones utilizan estos pequeños instrumentos para ir guiándose en la oración. Bueno, este rosario o este aspecto arrosariado es el que da un vaso linfático en todo su trayecto. Y como característica principal es que solamente presentan tejido endotelial. Típicamente en los esquemas, en los atlas, en las imágenes que nosotros encontremos, en los dibujos que nosotros veamos del sistema circulatorio, vamos a encontrar que los vasos arteriales van de color rojo, los vasos venosos van de color azul y los vasos linfáticos van de color verde y los nervios van de color amarillo. Eso es algo didáctico meramente, ¿ok? Es para que nosotros entendamos y podamos estudiar con claridad los distintos tipos de estructuras. Arterias rojas, venas azules, linfáticos verdes y nervios amarillos. Cuando ya nosotros estamos en la práctica, cuando nosotros estamos haciendo una cirugía, cuando nosotros hacemos una disección, créanmelo, de verdad, todo se ve igual. Todo se ve del mismo color, el ligamento, el vaso, el linfático, todo se ve del mismo color. Y la tecnología que hoy en día estamos implementando en la cirugía, como es la endoscopía, la laparoscopía, la misma cirugía robótica, buscan de alguna forma aumentar o tratar de visualizar de mejor forma, con una mejor visión que la que el propio ojo humano tiene, las estructuras vitales, ¿ok? Aquí les quiero platicar un poquito una anécdota que es importante. Cuando yo empecé a familiarizarme con el Da Vinci, con la cirugía robótica, es una cirugía de mínima invasión del Da Vinci, empecé a estudiar un poco acerca de la historia del Da Vinci y me doy cuenta que el Da Vinci se diseñó principalmente en medicina, ya aplicado a medicina. Se diseña para que
el urólogo, la especialidad de urología, facilite o se vea beneficiado del retiro de una cirugía que es típica en urología, que es la prostatectomía. La prostatectomía es una cirugía bastante compleja, normalmente se realiza cuando hay cáncer en la próstata, y si nosotros hablamos de vasos linfáticos, en el cáncer resulta algo muy importante quitar el órgano que tiene cáncer y además quitar los vasos linfáticos que lo rodean, los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, porque estos nódulos linfáticos y los vasos linfáticos pueden tener también cáncer, porque el vaso linfático busca quitar el cáncer del órgano, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía de próstata, una cirugía de mama, una cirugía de útero, cualquier cirugía que se involucra con cáncer o que se relaciona con cáncer, también buscamos quitar los linfáticos. Y como les comentaba hace un momento, en cirugía no podemos ver el vaso verde, el nervio amarillo, el vaso rojo, la vena azul, no se ve así, se ve todo del mismo color. ¿Qué hizo el Da Vinci? El Da Vinci no es otra cosa que un robot que mejora nuestras condiciones quirúrgicas. Si yo puedo ver un vaso arterial, probablemente con mis ojos no alcance a ver un vaso linfático. Sin embargo, el Da Vinci va a aumentar un número importante de veces el tamaño de lo que yo puedo ver para que nosotros podamos ver con claridad. Una función importante del Da Vinci es la visión. Tenemos una visión mucho más amplificada. Un vaso que es de este tamaño, en el Da Vinci lo vemos de este tamaño, ¿no? Entonces podemos con mayor precisión quitar la patología sin dañar órganos sanos. Los urólogos empezaron a hacer esta cirugía con el Da Vinci, la prostatectomía, y cuando la hacían sin el robot, el riesgo que siempre explicaban a los pacientes es que cuando yo te quito la próstata, como yo no puedo ver o diferenciar tan claramente un linfático de un nervio, existe la probabilidad de que yo lesione nervios que van directamente hacia el pene, hacia la vejiga, hacia estructuras que a lo mejor no tienen cáncer, pero que están en el camino. Y una de las situaciones que pueden presentar o complicación que puede presentar una prostatectomía es la disfunción eréctil o la disfunción urinaria, o que pueden presentar una incontinencia urinaria. Y pues la verdad es que a mí como hombre, si me dicen, oye, me tienen que quitar la próstata, pero vas a quedar con disfunción eréctil y te vas a hacer pipí, pues mejor me quedo con cáncer, ¿no? Dices, la verdad es que mejor no me opero. Ok, llega el Da Vinci, llega esta tecnología a nuestras vidas, donde el Da Vinci tiene la facilidad de ver mucho mejor. O sea, tengo menos posibilidad de lesionar los nervios que te van a dejar con disfunción eréctil, de quitar con toda la seguridad y la totalidad del cáncer y los vasos linfáticos que tienen cáncer, y aparte te va a doler menos, ¿no? Entonces, pues definitivamente la tecnología nos ayuda con mucha claridad. Hay incluso programas o lentes mediante el cual yo puedo pintar de color los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, y verlos con mucha mayor claridad. Es un programa como un filtro que podemos colocar al momento que estamos operando y tratar de ser más precisos en nuestra cirugía. Eso es una anécdota que me gusta platicarles, porque la importancia de hacer una cirugía y hacer una adecuada linfadenectomía, o sea, quitar los vasos, implica una probabilidad mayor de que el cáncer no vuelva. Cuando nosotros quitamos el útero, quitamos la próstata, quitamos la mama y además quitamos todos los vasos linfáticos que estaban cargados de cáncer, y aparte puedo respetar los nervios que yo los puedo ver claramente, pues la verdad es que es una cirugía mucho más segura y mucho más atractiva para la persona que tiene que someterse a ese procedimiento quirúrgico. En lo personal, si yo algún día, ojalá y toco madera y nunca lo requiera y me tengo que quitar la próstata, definitivamente voy a pedir que mi cirujano lo haga con un Da Vinci, a que lo haga con su propia vista. Y no es porque sea malo el cirujano que lo hace con la propia vista, pero definitivamente la precisión que se puede generar con la tecnología es mucho mejor, ¿sale? Regresando al tema, hablamos un poco de la linfa. La linfa proviene del latín, que significa agua transparente. Linfa, que es agua transparente. Es similar al plasma sanguíneo, circula por todo el cuerpo y transporta desechos sanguíneos, células malignas, tinte del tatuaje, tinte del cabello, o sea, la nicotina del cigarro y lo que ustedes quieran, el tinte de las gomitas que nos comemos que no necesita el cuerpo. Eso se va a través de la linfa, de esta agua transparente que viaja en todo el cuerpo y se desecha de alguna forma. Se va al hígado, se va al riñón, se va al conducto torácico, a donde no me haga daño, ¿ok?
No sé si alguna vez se han dado cuenta o quien tenga en su cuerpo un tatuaje. En lo personal yo no tengo tatuaje, no me gustan los tatuajes, pero tampoco estoy en contra de. Pero quien tenga un tatuaje o haya conocido a alguien que tiene un tatuaje, le podría preguntar que con cierta frecuencia se tiene que retocar el tatuaje, porque va perdiendo tono, va perdiendo color el tatuaje. Bueno, vean qué increíble es el cuerpo, que ese color que va perdiendo el tatuaje precisamente es generado gracias a nuestro sistema linfático. El sistema linfático va destruyendo ese pigmento que no es natural y que no pertenece a esta zona del cuerpo, y lo va eliminando. No lo logra eliminar por completo, porque si no los tatuajes se borrarían en cierto tiempo, y sabemos que los tatuajes son para toda la vida. Entonces, pero sí pierde ese tono, sí pierde ese color, esa avideza del color. Y bueno, de alguna forma hay que retocarlo, estarlo retocando para que no pierda esos colores. Eso es gracias al sistema linfático. Luego vienen los nódulos linfáticos. ¿Qué son los nódulos linfáticos? Que normalmente nosotros llamamos ganglios. El término común es ganglio, el término médico es nódulo linfático. Los nódulos linfáticos se encuentran en cadenas, que nosotros llamamos cadenas ganglionares o nódulos ubicados en el cuello, en el pecho, en las axilas, en la ingle, en algunos pliegues se encuentran los nódulos linfáticos. Estos nódulos linfáticos son pequeños relevos que también tienen una característica anatómica especial, una estructura especial, donde tiene un vaso linfático aferente, un vaso linfático eferente, tienen algunos corteza y médula. Estos nódulos linfáticos vamos a llevar ahí la linfa, son una especie de relevos que van llenándose cuando tenemos una patología importante. De hecho, hay una enfermedad que se llama enfermedad del beso o enfermedad de mononucleosis infecciosa, que típicamente inflama todas las cadenas ganglionares del cuerpo, ¿no? Esa enfermedad, que se presenta mucho en regiones como Chiapas, Oaxaca, es una enfermedad que típicamente tiene una adenomegalia. El término de la inflamación del nódulo linfático se denomina adenomegalia generalizada. Y los pacientes con enfermedad de mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso tienen todas las cadenas ganglionares inflamadas, porque transporta una cantidad importante de linfa a esos nódulos linfáticos para tratar de eliminar esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad viral, así como la que podemos experimentar con una gripa, con una VIH, con una enfermedad del herpes. Todas las enfermedades virales típicamente hacen adenomegalias. Y estas adenomegalias no es otra cosa que la inflamación de los nódulos o de las cadenas de los nódulos linfáticos, porque los linfocitos y la linfa que viaja del cuerpo hace relevos en estas zonas, y eso hace que se inflame. Eso es un dato clínico de infección, de inflamación o de malignidad. Cuando hay una tumoración maligna, un cáncer, se inflaman también típicamente las cadenas ganglionares, ¿ok? Aquí tenemos la estructura del linfocito. El linfocito son esas células hemáticas que reaccionan a materiales extraños. Y podemos ver en un microscopio electrónico, o incluso ustedes pueden descargar algún video de internet y pónganle ahí en internet, en YouTube, le pueden poner linfocito comiéndose una partícula, y van a ver imágenes o videos de cómo el linfocito se come una partícula de lo que ustedes quieran, hasta, no sé, una bacteria, un tinte, una toxina, lo que ustedes quieran, y le ponen ahí el linfocito. Van a ver cómo el linfocito lo engulle, lo encapsula, y después lo va transportando a través de la linfa para tratar de erradicarlo. Aquí tenemos los órganos linfoides, que son órganos que producen linfocitos. Los órganos linfoides, como el apéndice, el timo, la médula roja, el vaso sanguíneo, las tonsilas o amígdalas, que también llama del nombre común es amígdalas, el nombre médico es tonsilas. Nódulos linfáticos solitarios, ¿ok? Son los órganos que producen linfocitos. Y comúnmente vemos que los cirujanos quitan el apéndice, porque en el humano, ciertamente, el apéndice no es un órgano linfático tan importante como en los perritos o como en otros animales. El apéndice de los perritos es mucho más grande porque es un órgano linfoide importante. En el humano ya resulta un remanente de tejido linfoide que incluso da más problemas que beneficios, ¿no? El apéndice, ¿para qué sirve? Bueno, pues para pagar las letras de los coches de los cirujanos o de los médicos. Bueno, es un chiste que nosotros jugamos siempre en medicina. El apéndice realmente, cuando lo quitamos, no genera una afección importante en nuestra vida, porque ya no es un órgano que produzca linfocitos en cantidades importantes y que represente un riesgo retirarlo. Entonces, cuando da apendicitis es importante quitar el apéndice.
Las amígdalas también es un órgano linfoide que con mucha frecuencia cuando somos niños pueden retirar los otorrinos, quitan las amígdalas porque pues están con infecciones de repetición o llegan a tener una hipertrofia de las amígdalas tan importante que puede llegar a obstruir la vía aérea, entonces por eso deciden retirar las amígdalas. Y así sucesivamente, el vaso, la médula roja, ¿se acuerdan que platicábamos de la médula ósea en el hueso? Bueno, la médula roja produce de forma importante linfocitos, son órganos linfoides, ¿vale? Vasos linfáticos superficiales convergen, se anastomosan, recogen la linfa y la depositan en linfáticos profundos. Los linfáticos profundos viajan y desembocan finalmente en el conducto torácico derecho e izquierdo. En el tórax tenemos conductos que almacenan la linfa en cantidades importantes. Es por eso que cuando nosotros tenemos un cáncer de pulmón, tenemos un cáncer a nivel del mediastino, son cánceres que se tornan muy agresivos, están cerca de los conductos torácicos más importantes del cuerpo. El cáncer de pulmón ciertamente es uno de los más agresivos junto con el cáncer de páncreas, porque son zonas de mucha irrigación y donde ya no alcanzamos a hacer ese relevo o esa eliminación de esas células malignas y bueno, finalmente empezamos a contaminar el sistema linfático general. Un tumor altamente peligroso son propiamente los linfomas. Imagínense ustedes, o sea, cuando el sistema que se encarga de protegernos del cáncer se enferma de cáncer, pues ahí estamos fritos, ¿no? El linfoma, o el linfoma, que es un tumor del sistema linfático, es uno de los tumores más agresivos. Y así, enfóquenlo así, cuando el sistema que se encarga de protegerme del cáncer está enfermo de cáncer, bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Si alguna vez han escuchado el término linfoma, bueno, pues ya saben que están hablando de algo muy serio. Esta absorción y transporte de la linfa se puede convertir de alguna forma en sustancias ya no dañinas para el cuerpo. Se lleva un proceso bioquímico especial para que se destruyan estas sustancias. Aquí tenemos un esquema de los conductos linfáticos. Aquí tenemos, miren, el conducto torácico, que es un vaso ya de mayor calibre, con las mismas características estructurales que los vasos linfáticos, pero con un calibre mucho mayor, que almacena de alguna forma la linfa a nivel del tórax. ¿Okay? Aquí tenemos la estructura, nuevamente, un esquema de la estructura propia de los ganglios o de los nódulos linfáticos, en donde hay este intercambio o este relevo de linfocitos para trasladar o transportar esta linfa a través del cuerpo y llegar a su sitio final, que son el conducto torácico. Con esto terminamos el tema de sistema cardiovascular y voy a mencionar estas patologías que son comunes de este sistema. Recuerden que siempre en todos los temas que hemos visto trato de mencionar un poquito de anatomía clínica, o sea, ¿para qué me sirve todo esto que aprendí? ¿Para qué me sirve esto que ya memoricé y que ya sé perfectamente bien? Bueno, precisamente para tratar de evitar o de reparar o de aliviar ciertas enfermedades o de prevenir enfermedades, ¿no? En este sistema yo creo que la medicina preventiva juega un papel súper importante. El sistema cardiovascular es un sistema que se protege de forma preventiva. Ya la medicina curativa en este sistema no es tan sencilla y no es tan buena como la medicina preventiva. ¿Han escuchado ustedes hablar en algún momento de la ateroesclerosis? Que muchas veces se confunde o lo nombran de mala forma arterioesclerosis. No, el término correcto es ateroesclerosis. Ateroesclerosis es la formación de una placa de colesterol dentro del vaso sanguíneo. Esta placa de colesterol dentro del vaso sanguíneo se endurece, se esclerosa, se endurece, se calcifica. Esta placa va a disminuir la luz o el tamaño o el calibre del vaso sanguíneo coronario, específicamente, es lo que nos importa mucho. Y esta disminución de la luz del vaso sanguíneo va a hacer que el riego sanguíneo después de la placa sea menor. Cuando se llega a romper por algún esfuerzo, por algún susto, por alguna emoción, por alguna situación de peligro, se rompe esta placa de ateroesclerosis. Esta placa se forma debajo del endotelio y se rompe esta placa de ateroesclerosis, entonces se forma un trombo.
que acuérdense que uno de los sistemas que se activa cuando se rompe el endotelio es la coagulación. Se forma un trombo y entonces esto forma un tapón. Un tapón en la arteria coronaria derecha, en la arteria coronaria izquierda, que platicamos al inicio de la anatomía del corazón. Y este trombo va a ocasionar una isquemia. Isquemia significa disminución del riego sanguíneo o disminución del oxígeno. Una hipoxia, ¿ok? En la parte distal de ese vaso sanguíneo. Y esto finalmente termina en un infarto. Un infarto es la muerte de un tejido que le falta oxígeno. El infarto cardíaco puede ser en la punta del corazón, en la base del corazón, en la arteria coronaria derecha, en la circunfleja, en la descendente anterior. En cualquiera de esos vasos se puede formar esa placa de aterosclerosis, esa placa de colesterol, y romperse y taparse. Entonces, esto es la aterosclerosis. ¿Por qué es importante conocer la anatomía del corazón? ¿Por qué es importante conocer la anatomía de los vasos sanguíneos, las capas de los vasos sanguíneos? Porque esta placa de aterosclerosis se forma justamente debajo del endotelio del vaso sanguíneo arterial. Es una placa de colesterol que al romperse va a activar el sistema de coagulación y formar un coágulo, un trombo. Un trombo significa un tapón, un trombo significa un coágulo que tapa un vaso sanguíneo. Y sí es importante, por tanto, conocer la estructura y la anatomía de las coronarias y de los vasos sanguíneos. La tromboembolia pulmonar. También hemos escuchado con mucha frecuencia una tromboembolia pulmonar. Es la formación de un coágulo. Normalmente se forma en las piernas, en los miembros inferiores. Este coágulo normalmente se aloja en alguna de las valvas de retorno que platicábamos en las venas de mediano calibre. El coágulo se forma ahí. Y cuando hay un movimiento, cuando se contrae el músculo o cuando se exprime el vaso venoso, ese coágulo va a viajar hacia la vena cava, de la vena cava va a pasar al corazón derecho y del corazón derecho, ¡pum!, va a tapar el pulmón. Ciertamente el coágulo que se forma en la pierna, en el miembro inferior, por las dimensiones de los vasos sanguíneos va a ser más pequeño que el diámetro de la vena cava y que incluso el diámetro del ventrículo derecho. Entonces el coágulo puede viajar de menor calibre a mayor calibre con mucha facilidad, pero después del corazón derecho va a viajar hacia la vena, hacia la arteria pulmonar y va a disminuir nuevamente el calibre, donde ahí sí va a generar un tapón. El coágulo resulta inocuo o resulta inofensivo cuando viaja de la pierna al corazón, pero cuando viaja del corazón hacia el pulmón, entonces resulta un coágulo incluso mortal. ¿Okay? Cuando un trombo, un coágulo, un tapón de la pierna viaja y se instala en el pulmón o en el vaso arterial pulmonar, entonces eso se llama tromboembolia. Un émbolo es algo que viaja, es un tapón que viaja. Nosotros podemos encontrar como definición de émbolo un tapón que viaja, como por ejemplo una jeringa, ¿no? Lo que empuja el líquido de las jeringas, eso es un émbolo. ¿Okay? Entonces un coágulo o una tromboembolia pulmonar es un tapón que viaja de un sitio de menor presión a un sitio de mayor presión y tapa, es una tromboembolia pulmonar. Y al tapar la circulación pulmonar, bueno, pues sin que ustedes sean especialistas, ni cardiólogos, ni médicos incluso, creo que resulta muy sencillo entender qué pasa si yo le pongo un tapón a la arteria pulmonar. ¿Sale? El infarto, el término infarto, ya lo comentamos anteriormente, es la muerte de un tejido por falta de oxígeno. No crean que el término infarto es exclusivo del corazón. Se puede infartar cualquier tejido del cuerpo que tenga una obstrucción que no permita la irrigación sanguínea. Eso es un infarto. Se puede infartar el riñón, se puede infartar el intestino, se puede infartar el corazón, el cerebro. El infarto es la falta de riego sanguíneo y la necrosis de un tejido por falta de oxígeno. La insuficiencia vascular, hace un momento comentamos, al momento que vimos las valvas de retorno venoso, mencionamos la insuficiencia vascular. Es la disfunción de las válvulas de retorno venoso que genera estas varices famosas, estas arañas vasculares que se ven a simple vista en las piernas. Nuestra tía, nuestra prima o nosotros mismos que tenemos un poquito de sobrepeso o algo y vemos en la parte posterior de nuestra pierna esas arañas vasculares o esos vasitos como que con mucha facilidad se hacen moretones. Esa es una insuficiencia vascular. Esa insuficiencia vascular es esa disfunción de las valvas antirretorno que tienen las venas de mediano calibre. ¿Cómo se propaga el cáncer en el sistema circulatorio? Es una de las preguntas que hicimos al inicio de la plática. ¿Cómo se propaga el cáncer? El cáncer tiene varias formas de propagarse. Una es por contigüidad.
Si yo tengo cáncer del útero, pues a lo mejor me puede dar cáncer alrededor de los órganos que están en el útero, en la vejiga, en la vagina, en los paramétrios, en los tejidos contiguos. Esa es una propagación por contigüidad, o sea, los tejidos que están cerca se pueden afectar por este cáncer. La segunda forma de propagación es a distancia, ¿ok? Una célula maligna penetra o logra penetrar al riego sanguíneo y este riego sanguíneo pues pasa por todo el cuerpo, entonces el cáncer se puede diseminar a distancia, una diseminación a distancia por medio de la circulación sanguínea. Y por último, una diseminación linfática. Los vasos linfáticos que están alrededor del cáncer se llenan de cáncer, es por eso que nosotros tenemos que hacer cirugías radicales, donde quitamos el órgano con cáncer y también quitamos todas las cadenas ganglionares y los vasos linfáticos que están alrededor de la zona donde hay cáncer para evitar que se propague con mayor facilidad o mayor velocidad. Esas son las tres formas en las que se disemina un cáncer y bueno, son las que se deben de tomar en cuenta cuando hacemos una cirugía oncológica. Vamos, no es mi especialidad la oncología, pero a grandes rasgos eso es lo que se busca en una cirugía oncológica, ¿ok? Hay tres términos que van a encontrar en cuanto a sistema linfático, que son el término linfangitis, que por su definición y por sus raíces significa linfa, que es propiamente la linfa o esa agua transparente, angión, que significa vaso, e itis, que significa inflamación. Entonces la linfangitis es la inflamación de un vaso linfático, ¿ok? Linfadenitis. Adenos significa nódulo o ganglio. Adenos, linfa, volvemos a lo mismo, agua transparente. Itis, inflamación. Es la linfadenitis, es un término que nosotros utilizamos cuando se inflaman los ganglios axilares, inguinales. El término correcto, decimos linfadenitis. Tiene una linfadenitis cervical, a lo mejor tiene una faringitis, no sé si es una linfadenitis cervical. Una paciente o un paciente con una enfermedad de transmisión sexual va a tener una linfadenitis inguinal. Un paciente con un cáncer a nivel genital puede tener una linfadenitis inguinal, ¿ok? Cuando tenemos un cáncer de mama, por ejemplo, una patología mamaria, una mastitis, un cáncer de mama, vamos a tener una linfadenitis axilar o una linfadenitis cervical, ¿ok? Depende del grado de inflamación o de cáncer que se tenga. Bueno, la linfadenitis es la inflamación de los ganglios o de los nódulos linfáticos de ciertas zonas. Y el linfedema significa un exceso de líquido. Edema es líquido en exceso. Linfedema es un exceso de líquido en el tercer espacio. Ese tercer espacio, ese intersticio que platicábamos de donde recoge la linfa, el vaso linfático, se llena de agua. ¿Por qué? Por múltiples razones. El vaso sanguíneo no está funcionando bien, el riñón no está funcionando bien, el anestesiólogo o el médico le canalizó una solución con agua al paciente, con suero, y se pasó y le puso mucho suero, entonces ese líquido tiene que salir por alguna parte y entonces ocasiona un linfedema. Incluso hay enfermedades como el hipotiroidismo que pueden ocasionar linfedema, una inflamación generalizada, un exceso de agua en el tercer espacio o en el espacio intersticial, ¿ok? Aquí tenemos otra imagen que también me gusta porque hemos platicado de estos temas a lo largo del curso. Aquí tenemos los miomas, que en el examen anterior platicamos un poquito acerca de los miomas. Aquí hay miomas de grandes elementos. Esta imagen que está aquí, la segunda imagen, es una cesárea de una paciente que ya le habíamos operado 3 miomas, o 3 veces la habíamos operado de miomas. Se embaraza y al momento que estamos haciendo la cesárea resulta que el útero ya estaba casi rompiéndose. Y aquí se ve claramente la bolsa del bebé. Aquí ya abrimos, todavía ni siquiera hacemos la cesárea, aquí ya se asoma un poquitito la cabeza del bebé, o sea, el útero ya estaba a punto de romperse de tantas veces que había sido sometida a una cirugía. Aquí tenemos un útero con miomas y después un útero que ya reparamos después de quitarle los miomas, ¿ok? Aquí tenemos una imagen de lo que puede llegar a urgencias. A los que les decía que ¿qué haces en una sala de urgencias? No tienes tiempo, tienes cosas de esta forma. Esta paciente estaba embarazada y aquí te llevaba el picayelo con embarazo y pues imagínense el susto. No tienes mucho tiempo para tomar decisiones. A aquellos que no les gustó mucho que les hiciéramos el examen contrarreloj o el examen con tiempo corto, bueno, pues vean qué es lo que puede llegar a urgencias y ahí no tenemos tiempo. No le podemos decir al profesor, oiga, espéreme tantito, no se mueva en lo que me acuerdo qué es lo que ocurre con la enfermedad. Aquí tenemos la imagen de un quiste. Esta es una imagen por resonancia magnética que muestra un quiste de ovario, ¿ok? Este es un embarazo ectópico. Aquí se ve la trompa llena con
con el embarazo en la zona de aquí de la trompa. Este es un embarazo ectópico, ¿ok? En el examen también mencionábamos un poquito acerca de los embarazos ectópicos. Y bueno, aquí tenemos una cesárea, aquí se ve el bebé. Esta cesárea es después de hacer una miomectomía de estas dimensiones, miren. Aquí está el mioma, vean el tamaño de la mano de la enfermera que está cargando la bolsa con el mioma. Era un mioma gigante. Este mioma lo logramos quitar por la paroscopía y esta es la cicatriz que queda después de la miomectomía. Y bueno, este es el producto o el desenlace de una paciente que tenía miomas y no se podía embarazar, la operamos y después logró embarazarse sin mayor problema. Quiere decir que la medicina sí cura, a veces sí cura, a veces la enfermedad nos gana. Esta es una lucha constante que nosotros tenemos contra la enfermedad, pero la medicina, los conocimientos que ustedes adquieren a través de estas clases, la tecnología, la ciencia, a veces ganamos y podemos vencer a esta enfermedad. Y acuérdense que tenemos el sistema linfático que juega de nuestra parte. ¿Ok? Esta es una imagen de mi perrito. Este es un perrito que se llama Bobby. Es una imagen que me gusta mucho. Son fotografías de Bobby. Y este es su abuelo. Este es el abuelo de Bobby, que se llama Raymond Boritrichet, un bulldog inglés de 50 kilos. Y este es el Bobby. Ese es mi perrito. ¿Ok? Con esto cerramos esta clase y este tema. Acuérdense que cada que vemos un tema, vemos un órgano, la descripción de un órgano, generalidades de la descripción de un órgano. Yo sé que si yo quisiera o ustedes quisieran, podríamos aventarnos 4 o 5 horas hablando de un órgano solamente. La finalidad es solamente que lo ubiquen, que lo identifiquen, que sepan para qué funciona, dónde está, y que si en algún momento escuchan hablar de este órgano, bueno, pues tampoco se queden en jaque, ¿no? El riñón es un órgano bilateral, es un órgano que se encuentra en ambos lados, es un órgano retroperitoneal, tiene forma de frijol o de habichuela, aquí está, es un órgano bilateral en forma de frijol o habichuela que se encuentra a los lados, a nivel de las costillas flotantes que llamamos. Son costillas que no se unen al tórax, son costillas que se encuentran en la parte posterior y que conecta el sistema urinario con el sistema circulatorio. La sangre llega al riñón, se filtra, le quitamos todos los elementos sanguíneos propiamente y el riñón convierte esta sangre en orina. La orina es lo que desecha y manda al excusado cosas que no necesitamos de la sangre, ¿ok? Medicamentos, colorantes, al igual que el sistema linfático, también el riñón contribuye a erradicar o eliminar estas impurezas que tiene el cuerpo y que salen a través de la orina. No sé si ustedes alguna vez se han dado cuenta que la primera orina de la mañana, cuando se levantan y ingirieron mucho café o tomaron alcohol o tomaron mucho refresco y orinan en la mañana, incluso el color, el olor de esa primera orina de la mañana resulta ser un poco más penetrante y más fuerte que la orina que se produce a lo largo del día. ¿Okay? Esto es precisamente porque el riñón se encarga de eliminar lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo. Aquí viene, es un órgano bilateral retroperitoneal. ¿Qué significa retroperitoneal? Que se encuentra detrás del peritoneo parietal del abdomen. ¿Okay? Detrás del peritoneo parietal del abdomen, es retroperitoneal, es en forma de frijol o habichuela, situado lateral a los grandes vasos, a la aorta y a la cava, conectado al sistema urinario mediante 2 estructuras tubulares llamado uretero o uréteres. ¿Okay? Estas estructuras tubulares son estructuras de músculo liso que tienen peristalsis. ¿Se acuerdan que hablábamos de la peristalsis hace un tiempo que tocamos sistema muscular? El uretero tiene peristalsis, es músculo liso y se va moviendo. Incluso en uno de los videos que les mostré en la clase anterior, veíamos el uretero cómo se mueve a un lado del útero. ¿Sale? Aquí tenemos dos órganos, bueno, más bien es un órgano bilateral, o sea, un órgano bilateral que está en los dos lados, que está en medio se encuentran los grandes vasos y se conecta a la vejiga o al sistema urinario mediante estas estructuras llamadas ureteros. ¿Ok? El color es un color rojo, moreno, como tipo marrón. ¿Ok? La consistencia es un poquito mayor que la del hígado y del vaso, es muy friable, a pesar de que es una consistencia firme, es muy friable, si lo tocamos, lo cortamos, fácilmente sangra.
es un frijolito que tiene la forma o la parte cóncava hacia el centro. Así como en el pulmón se llaman ilio, la entrada de los vasos sanguíneos, en el riñón también se llama ilio, la entrada de los vasos renales y del uretero. Es un tamaño aproximado de 12 centímetros de longitud por 6 de ancho por 3 centímetros de grosor. ¿Okay? Normalmente el izquierdo es más voluminoso que el derecho. Un peso aproximado de 140 gramos en el varón y 125 gramos en la mujer. Y se localiza en la fosa lumbar entre T11 y L3. Y bueno, tiene adentro de su estructura, es un órgano sólido, y adentro tiene una estructura también muy clara que describe la corteza, la médula, los cálices renales y las pelvis renales. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver con más claridad. Las relaciones anatómicas del riñón, en el caso del riñón derecho tenemos la glándula suprarrenal en la parte superior, hígado, segunda porción del duodeno, ángulo cólico derecho e ilion. Esas son las relaciones anatómicas del riñón derecho. Y en el riñón izquierdo también tenemos la glándula suprarrenal en la parte superior, el vaso, el estómago, el páncreas, el ángulo duodeno-yeyunal y el ángulo cólico izquierdo. ¿Okay? En la parte posterior, en la cara posterior de los riñones, vamos a encontrar el cuadrado lumbar, el psoas mayor y ramas del plexo lumbar. El diafragma se encuentra también postero superior. Son las relaciones anatómicas del riñón. También el riñón, como platicábamos en el hígado, platicábamos en el pulmón, también tiene segmentos. El riñón, además de sus zonas, tiene segmentos. Y bueno, estos segmentos también nos ayudan a identificar o localizar ciertas patologías, las piedras, los tumores, las lesiones a nivel renal. ¿Okay? Aquí tenemos los segmentos renales. ¿Okay? Tenemos un segmento superior, aquí se encuentra de color amarillo, el segmento anterosuperior, antero-inferior de color azul, segmento inferior y el posterior. ¿Okay? Son los segmentos que dividen al riñón para localizar de alguna forma patologías muy puntuales. Aquí tenemos la estructura interna del riñón, tenemos una arteria renal, tenemos una vena renal. Siempre que nosotros vamos a realizar una cirugía renal, tenemos primero que seguir un orden. Primero ligamos la arteria renal para cortar la circulación del riñón, luego ligamos la vena renal y finalmente el uretero para poder retirar el riñón sin mayor problema de hemorragia y demás. El riñón tiene una corteza, ¿okay? Se llama corteza renal. También tiene una médula, que se ve aquí muy claramente, la médula renal, en donde se encuentran las nefronas. ¿Okay? En la corteza se encuentra la parte del túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado proximal. ¿Okay? El túbulo colector baja hacia la médula renal. Y bueno, esta es la unidad funcional del riñón que se llama nefrona. ¿Okay? Tenemos el asa de Henle dentro de la parte de la médula. ¿Okay? Y esta nefrona es la que se va a encargar propiamente de filtrar la sangre. Esta es la unidad funcional del riñón, la nefrona. ¿Okay? Y ya propiamente en el sistema colector del riñón, el sistema urinario, el que forma la orina, ya una vez que se filtró la sangre, pasa a la orina en los cálices renales y finalmente en la pelvis renal. Aquí en esta zona urinaria es donde se forman las piedras o los famosos litos renales. El lito renal, la piedra que viaja y tapa el uretero, es el que causa un dolor muy importante y que puede hacer al paciente experimentar uno de los dolores más fuertes que se describen en medicina, que son los cálculos renales. Aquí tenemos las patologías. Aquí una imagen muy clara de los cálculos renales, estas piedras que se llegan a formar a nivel de los cálices renales o a nivel de la pelvis renal. Ciertamente el hecho de que una piedra esté localizada en los cálices o esté localizada en el uretero propiamente o en la pelvis renal va a condicionar sintomatología totalmente diferente. ¿Okay? No es lo mismo una piedra que obstruye una pequeña zona del riñón a una piedra que obstruye toda la salida de la orina del riñón. Otra patología es la pielonefritis, que es la inflamación del riñón. Pielos significa riñón, nefrón significa la inflamación de la nefrona. ¿Okay? La pielonefritis es una infección a nivel del riñón que propiamente puede iniciar a nivel de la nefrona. Hay bacterias en la orina y esto ocasionar incluso hasta un absceso renal. ¿Okay?
Otra patología sería el trauma renal, cuando tenemos una herida por un arma punzocortante, una herida quirúrgica cuando estamos haciendo una cirugía y sin querer lastimamos el riñón, o una caída, ¿no? Un accidente automovilístico, una caída de su propia altura, podemos tener distintos grados de trauma renal. No es lo mismo un pequeño hematoma que se forma en la serosa del riñón a un trauma grado 5 donde tenemos prácticamente toda la estructura renal lesionada, ¿no? Donde incluso podemos ver involucradas las arterias o las venas renales, en donde pues prácticamente la viabilidad de mantener el riñón sano es muy difícil, ¿no? Aquí son los distintos grados de trauma. El trauma renal es la lesión directamente a la estructura del riñón. Y por último, el cáncer renal, ¿no? Que es la proliferación anormal de células del riñón que obviamente ocasionan malignidad, y al ser una zona de alto riego sanguíneo, pues la diseminación de este cáncer puede ser mortal, ¿sale? Son las patologías que podemos encontrar a nivel del riñón. Con esto terminamos y espero que el tema haya sido de su agrado. Estaremos viéndonos en la próxima clase y les deseo que tengan un muy buen día y que cualquier duda que tengan en este tema lo platiquemos en la clase más adelante. Que tengan un buen día. Hasta luego.